Las personas en Sudamérica o fuera de Estados Unidos ven a Estados Unidos como un territorio inalcanzable, como un lugar al que si vienes a hacer negocios tienes que traer $1 millón o 10 millones de dólares. O sea, hay en Estados Unidos un ejército de pequeños negocios que están tratando de hacer las cosas mejor cada día y muchos de ellos están ocupados vendiendo, produciendo, operando sus negocios y no tienen el tiempo para... Pero Matías, ¿cómo llegaste a los Estados Unidos? ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Eh, ¿Por qué te inició a venir a los Estados Unidos? Porque lo que tengo entendido yo, en lo que tú comunicas en tu libro, es que ya tú tenías una empresa allá, estabas cómodo allá. Esa persona, a medida que tú te tengas que ir desplazando a otras cosas, a las que no son delegables, al networking, a la junta con el cliente clave, a la parte que aún no puedes delegar, con certeza matemática esa persona en el tiempo terminará haciendo esa labor mejor que tú. Bienvenidos a Un Poco Más conmigo, Carlos Prado Tortolani, aquí con Warriors por siempre. Y el día de hoy tenemos a un invitado que lo conozco de hace unos meses atrás y verdaderamente ha sido una locura de aprendizaje y conocimiento. Es un escritor, es un autor de un libro muy bueno. Aparte, es un excelente empresario, gerente, fundador de networking. Él puede hablar de muchas cosas más, pero quiero hacerle la presentación porque justamente el día de ayer tuvimos una charla con él y nos estaba ayudando a cómo soñar, a cómo crear un planes estratégico para nuestras vidas y para nuestro negocio. Y quiero que por favor puedan recibir con un fuerte aplauso a nuestro querido invitado especial, Matías Ríos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá y poder compartir con tu audiencia y poder invitarlos a reflexionar en tantos espacios de crecimiento que podemos tener como seres humanos. Gracias, Matías, por tu tiempo. Sé que eres una persona bastante ocupada. Hemos tenido que reagendar esto como 3, 4 veces porque has estado en El Salvador, has estado en Colombia, has estado acá mismo en Houston, Texas. Pero quería agradecerte por tu tiempo, por tomarte esta oportunidad de compartir con esta comunidad cómo es el tema de planes estratégicos, cómo es el tema de poder venir a los Estados Unidos, construir negocio. Sé que en tu libro tú das un montón de experiencias, cosas buenas también como cosas que te han pasado a ti que tal vez no son tan buenas, pero que tal vez podamos profundizar un poco a hablar de eso. Total, total. Las personas en Sudamérica o fuera de Estados Unidos ven a Estados Unidos como un territorio inalcanzable, como un lugar al que si vienes a hacer negocios tienes que traer $1 millón o 10 millones de dólares. O sea que lo ven como un tema, como es la primera potencia del mundo y tiene 340 millones de habitantes y tiene un poder adquisitivo muy alto, lo ven como muy lejos, como lograble solo para gente de clase media y clase alta en nuestros países suramericanos, centroamericanos o incluso europeos. Pero en la práctica, venir a Estados Unidos a crear una empresa significa, puede ser abrir una oficina, Okay. una comercializadora, una firma que presta servicios, un negocio que preste consultoría, que preste diseño, marketing digital, desarrollo de contenido, páginas web, llevar redes sociales. ¿Por qué no? Es consultoría pura. Hay en Estados Unidos un ejército de pequeños negocios que están tratando de hacer las cosas mejor cada día y muchos de ellos están ocupados vendiendo, produciendo, operando sus negocios y no tienen el tiempo para hacer múltiples servicios que normalmente en la cultura de negocios americana se subcontratan. Así que venir y migrar a Estados Unidos basado en un pequeño negocio para prestarle servicios o venderle productos a otros pequeños negocios es totalmente viable. Simple y llanamente está más al alcance de la gente de lo que piensa. Se puede hacer con inversiones de $100,000 o quizá menos, de 100,000 hacia arriba hace mucho sentido, pero lo que quiero decir de manera muy sintética es, no necesitas tener millones de dólares para poder migrar a Estados Unidos. Puedes hacerlo con un pequeño negocio, puedes hacerlo con una pequeña inversión, puedes hacerlo con una iniciativa que arranca desde cero y que presta servicios desde el cliente uno. Wow, no. Ya creo que nos has dado una excelente introducción. Creo que te iba a hacer muchas preguntas allí, pero antes de poder profundizarnos en ese tema, quiero que nos hables de ti como persona. Como te decía un poco tiempo atrás, antes de comenzar, Warriors por siempre fue iniciado porque yo creo
y se hace un poco de Spanglish ahí, Warriors por siempre, pero lo que queremos es identificar que siempre cada persona es un guerrero, que de repente venga Matías Ríos desde una forma, mira, como el escritor, autor de un libro, empresario, fundador de non-profit y muchas cosas más, pero no ven el transcurso del esfuerzo que tú has hecho hasta lograr hasta acá. Sé que tú en tu libro hablas mucho de las vivencias que no fueron tan buenas cuando viniste acá y la realidad que te conseguiste en Estados Unidos cuando llegaste como empresario, porque ya tenías una empresa en Colombia, pero ¿no puedes hablar un poco de dónde eres? Sé que eres colombiano, pero háblanos de qué parte de Colombia eres. ¿Eres hermano? ¿Tienes más hermanos? ¿Cómo fue tu crianza de niño? Bueno, yo soy el quinto hijo de un total de 9. Wow, o sea, son Fuimos, bastantes, son. fuimos, fuimos 9 hijos, estamos vivos 7 actualmente. Y soy el quinto hijo de ese hogar. Eh, Nací en un pueblo muy pequeño que se llama Guacarí, queda al lado de Cali, a 30 minutos de Cali, Colombia. Es un pueblo que cuando yo nací tenía, no sé, 15.000, 10.000 habitantes, tal vez. Hoy es un municipio de 35.000 habitantes, sigue siendo muy pequeño. Mi vida profesional fue en Cali, Colombia. Allá fue donde después de haber hecho high school en Guacarí, después de haber hecho universidad en otra ciudad pequeña que se llama Tuluá, me fui a vivir a Cali a desempeñarme ya en mi carrera como administrador de empresas y a seguir estudiando. Allá estudié, después de haber sido administrador de empresas en Tuluá, estudié en Cali negocios electrónicos. Me especialicé en eso, en la época de las .com. Fue muy interesante, mucho Eso fue en aprendizaje. los finales de los 80, principios de los 90. No, eso de hecho fue en el 2000, O en el justo en el 2000. 2000. La burbuja de las .com fue por allá en el 2001, 2002. Uy. Entonces, en esa época me especialicé en esa materia en una universidad que se llama la Universidad de ICESI. Cuando terminé ahí, quedé como profesor en la misma universidad. Enseñé en 2 universidades en Colombia, una se llama la Universidad Javeriana, la otra la Universidad ICESI, ambas de Cali. Enseñé en esas 2 universidades en Cali y fue un paso muy interesante. Enseñaba planes de negocios, enseñaba emprendimiento, espíritu empresarial y enseñaba e-business, negocios electrónicos, esas 3 materias. Me fue muy bien. Yo vengo de un colegio pedagógico, o sea que mi primer carrera fue formarme como maestro, Como académico. como académico, y luego ya con base en la administración y con base en haber trabajado en consultoría muchos años. Empecé en consultoría a los 19 años. Fue increíble, fue Wow. Empezaste bien joven. muy joven, sí. Tuve la oportunidad de trabajar con unas fundaciones y asesorar negocios pequeños y luego negocios un poco más grandes. Entonces, digamos que mi vida profesional empezó antes de que terminara la universidad, mucho antes. De hecho, estaba en los primeros semestres de universidad cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar en consultoría. Y me apasioné por ser consultor, por explicarle a otros cómo entender los costos, cómo costear una empanada, cómo costear una papa con sal, imagínate, o sea, hasta cómo costear una billetera, una bolsa de cuero. Trabajé en esas materias, me moví mucho en la parte financiera. Y, de mi familia sigue viviendo en Colombia, mis hermanos, mis padres ya fallecieron. Recibí mucho apoyo de mis padres, la formación, el ADN, la perseverancia, el espíritu de lucha. Sinceramente, eso no es mío, eso lo heredé de ellos. Traían eso en su quehacer. Ellos fueron gente muy grandes ejemplos, indudablemente. Me levanté en un hogar muy amoroso, supremamente colaborativo. Si alguien pasaba con hambre por mi casa y pedía comida, le iban a dar lo que hubiera. O sea, es lo que vi siempre. Vi a mi papá y a mi mamá ayudar a la comunidad todo el tiempo, entregados a dar, a ayudar al prójimo, decían ellos. Hay que ayudar al prójimo, hay que ser útil a la sociedad. No podemos vivir en sociedades y ser exitosos en sociedades que no son exitosas ellas mismas en algún aspecto. Entonces el ejemplo fue muy grande. Y bueno, fiel a ese ejemplo, pues me encanta ayudar comunidad. Y tú sabes que ayudar comunidad no solamente es muy gratificante desde lo personal, desde lo espiritual, sino que cuando tú ayudas a que la comunidad sea fuerte, eso también te conviene a ti.
Primero, porque te sientes muy bien apoyar a los demás. Segundo, porque desarrollas un aura de, de alguien que es útil. Y esto de ser útil tiene muchas implicaciones, no solo las implicaciones personales de cómo te sientes, de lo satisfactorio que eso puede hacer, sino que adicionalmente puede llegar a ser muy bueno para lo que tú hagas, ya sea que vendas empanadas o que hagas consultoría o que seas contador o seas abogado. No importa la carrera que tengas, si vendes tacos en la esquina, si tú eres útil a la comunidad y estás inmerso en las causas de la comunidad, pues la comunidad también te sigue y te apoya, porque es como manos que dan reciben, un poco eso, give and grow, es un poco también de eso. Así que soy un convencido de que todos tenemos que estar llamados a ayudar a la comunidad desde la óptica que cada uno tenga, sea la religiosa, sea a la iglesia, sea la asociación de padres de familia, sea la asociación de mujeres, donde sea y desde lo que uno haga, debe estar ayudando y impulsando comunidad. Así que eso viví desde mi infancia. En ese hogar me levanté, en ese hogar me educaron y me dieron todos estos valores y principios que en mi carrera profesional he tratado de potencializar sin esforzarme. Y he tratado de potencializarlos sin esforzarme porque simplemente forman parte de mí. Wow. No, ahora ya con todo eso que me estás diciendo, ahora entiendo un poco más lo que vendría siendo PvP, que ahorita vamos a hablar un poco más allá. Y ahora estoy entendiendo un poco más por qué Plan y quiero que nos vayas a introducir ahorita un poco más sobre eso. Creo que con lo que viviste es muy importante la familia. Creo que la familia es el núcleo donde crecemos, la parte colaborativa, lo que te enseñaron tus padres, lo que no solo te enseñaron con palabras, sino que te enseñaron con ejemplo. Creo que eso habla mucho más. Y que hayas crecido siendo 9 hermanos, me imagino que eso tuvo que haber sido una misa, diciembre, felicidad, siempre. ¿Se peleaban con tus hermanos cuando eras niño Sí, normal, más afinidad con unos, más fricciones con otros, claro, pero siempre un hogar totalmente unido en ocasiones especiales, en inventarse la excusa para estar juntos y hacer unas empanadas. No hay más, pues vamos a cocinar papas con sal y vamos a hacer un poquito de ají con cilantro y picante y cebolla y esto es lo que hay y vamos a disfrutar unas papas saladas. O sea, la excusa es lo de menos, el plato es lo de menos. Hey, juntémonos y vamos a hacer un arroz blanco con sardina. Y haces el arroz, lo revuelves con una sardina y es un manjar porque Claro. estás con la gente que quieres, con la gente que amas. Y recordar, o sea, sinceramente que sí, una familia muy unida. Nosotros somos de origen paisa, de la zona caldense de Colombia, es la zona de Manizales y de Manzanares, Pensilvania, que es una zona muy paisa, dicen allá. El origen de mi familia por lado materno y paterno es de esa zona, pero ellos migraron dentro del país hacia la zona cercana a Cali, hacia este pueblito Guacarí, y allá la familia se radicó hace más de 60 años. Entonces, tenemos una cantidad de hábitos de la zona paisa colombiana, Pero pero viviendo en esta Cali, generación nació y se desarrolló en la zona vallecaucana de Colombia. donde se escucha bastante salsa. Mucho, no sabemos cuándo aprendimos a bailar, eso viene en el kit. No sabemos, la gente de allá baila muy bien porque es Es cultura. como vienen en la sangre. Naciste en Es Cali cultura. o Bailas naciste en la bien, zona, sí, tienes que bailar bailas salsa. bien. Sí. Sí, caben excepciones, pero por tendencia la mayoría de la población baila bien. Wow, increíble. Pero Matías, ¿cómo llegaste a los Estados Unidos? ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Eh, ¿Por qué te inició a venir a los Estados Unidos? Porque lo que tengo entendido yo, en lo que tú comunicas en tu libro, es que ya tú tenías una empresa allá, estabas cómodo allá. Inclusive en el podcast anterior entrevistamos a tu esposa Sandra, pero ¿por qué te viniste a los Estados Unidos? Bueno, cuando yo tenía unos 17 años, le dije a mi mamá, madre, yo en algún momento me voy a ir del país. Yo, A los 17. sí, a los 17. Yo Wow, tenía clarísimo que yo me iba a ir del país, que quería vivir la experiencia de vivir fuera de Estados Unidos, de fuera de Colombia, perdón. Que yo tenía claro eso, que yo quería vivir fuera de Colombia en algún momento por un periodo muy largo. Era algo que tenía en mi cabeza. Obviamente que en esa época apenas estaba terminando bachillerato, ni siquiera había ido al ejército, o sea, yo luego fui al ejército. Así que tenía claro el objetivo, no tenía claro el cuándo. Entonces, luego pues ya hice administración de empresas y luego ya trabajé en Colombia.
Y todo fue tomando forma. De hecho, cuando yo salí de la universidad me puse a estudiar inglés precisamente pensando en eso, en que en algún momento me iba a ir. O sea, como a los 27, 28 años me puse a estudiar inglés en Colombia. Y, y efectivamente en ese rango de esa década siguiente, pues me ubiqué laboralmente allá. Me iba bien, en las universidades me pagaban bien, me querían mucho, tenía clientes de consultoría, tenía un negocio de acabados de construcción con mis hermanos. Estaba ya casado, me acababa de casar hacía unos 4 años me había casado. Bien casado, porque mi esposa es maravillosa, indudablemente. Estoy orgullosamente casado, creo que de las decisiones más inteligentes que hice fue la esposa que elegí. Vamos a hacer un paréntesis allí porque he escuchado muchos comentarios de personas que dicen que donde hay un hombre muy exitoso o donde hay un gran hombre, atrás hay una excelente mujer. Entonces, antes que entremos mucho de cómo viniste, ¿puedes hablar un poco sobre qué es el tema de matrimonio para ti? ¿Cómo fue que conociste a tu esposa? ¿Puedes hablarnos un poco al respecto Sí. de... Primero que todo, mi visión de la pareja ideal es alguien que no te necesite para nada, pero que te quiera para todo. Esa es mi premisa en el tema de lo que significa una pareja ideal para alguien. Yo tenía claro que yo no quería una pareja que se dedicara al hogar. Yo quería una pareja que trabajara. Y tenía claro que quería una pareja que fuera profesional. Y tampoco quería a alguien que necesariamente supiera cocinar, porque yo sé cocinar, cocino muy bien. Entonces dije, yo esa necesidad la tengo suplida. Me rinde mucho en la cocina, puedo hacer una comida muy rápido. O sea que mi prioridad es tener una pareja y te voy a profundizar el tema de que me quiera para todo, pero que no me necesite para nada. Antes de yo casarme, yo tenía claro que yo no quería que mis hijos, que aún no tenía, se vieran expuestos a un potencial padrastro si yo faltaba, por necesidad. O sea, ellos debían, yo planeo todo en mi vida. Como buen planificador Sí, que eres. entonces yo antes de casarme y antes de elegir esposa tenía claro que esa persona debería ser capaz de levantar a mis hijos si a mí algo me pasaba y no someter a mis hijos a un padrastro por obligación o por conveniencia. Por eso tan importante que esa persona fuera capaz de vivir sin mí, pero que quisiera estar conmigo todo el tiempo. Era indispensable, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando pensabas de esa forma? 20, 21 años. Wow, es un pensamiento muy sabio. Sí. Pero continúa. Disculpa que Entonces, te interrumpí. y esto era muy importante para mí porque uno veía casos donde la persona enviudaba, quedaba con uno con dos hijos y tenía que casarse con alguien porque le convenía y ese alguien que le llegó de pronto no trató bien a sus hijos. Entonces a mí ese escenario, yo dije, la manera de prevenir un escenario de esos, porque nadie tiene la vida comprada, es que esta persona sea tan fuerte profesionalmente que conmigo lo que me va a tener es complemento, pero yo no le soy indispensable. Y eso se logró porque Sandra llenaba todas las condiciones de lo que yo quería en ese sentido. Pero Sandra es arquitecta, profesional, comprometida. Y yo la conocí en un momento en que entré como gerente de una compañía muy grande en Colombia y yo era su jefe. Oh, la historia romántica. Yo llegué como gerente de ese negocio, yo era soltero en ese momento, ella también era soltera. Y resulta que sí, me encantó su inteligencia, me encantó su compromiso laboral, daba la extramilla, wow, fue increíble, o sea, a medida que pasaban los meses en que yo la conocía y la conocía más y la conocía más, yo estaba encantado con ella en el tema profesional, en su inteligencia, en su capacidad, y poco a poco al conocerla más y más y más me fui involucrando sentimentalmente. Pero nunca le dije nada hasta que no me trasladaron a otro lugar. Claro, por el tema profesional, ético. Y éramos solteros, se podía. En la empresa sí, se permitía. Se permitía si eran solteros, pero si alguien era casado y se metía con alguien, los echaban a los dos. Eso era una política de la empresa. Una empresa muy grande, centenaria, que tiene unos 5.000 empleados allá en Colombia. Entonces ellos ya tienen sus prácticas muy bien definidas.
Y aunque yo era soltero y ella era soltera, yo no quise decirle nada hasta que no me trasladaron. Cuando me trasladaron fue mi oportunidad, entonces ahí ya le dije y empezamos el romance. Y después de muchas turbulencias, porque fue muy, muy, muy turbulento ese arranque y esos primeros 2 años, diría yo, de relación, pero fuimos encontrándonos y fuimos encontrando que sí, que haríamos una pareja con muy buen potencial y le apostamos los dos al tema y aquí estamos, 21 años casi después. Wow, 21 años de Claro, casado. más 2 años juntos son como 23 años. No, ya tienen la vida de una persona ya. Total. Entonces, sí, y te digo, sí es cierto, ella es una gran mujer, ella es mi apoyo, mi vida gira alrededor de ella, aunque ella dice que lo duda, pero pues es que así es la vida, ¿no? O sea, ella lo duda, pero en realidad para mí, desde mi óptica, por supuesto, mi vida gira alrededor de ella. Y tuvimos 2 hijos que son hermosísimos, que van supremamente bien, profesionales, van adelante, una capacidad increíble, me han dado satisfacciones poderosas. O sea, tengo un hogar que ha tenido muchos inconvenientes, sí. Al principio fue muy difícil, sí. Y esa dificultad fue también por errores cometidos por mí mismo, que no estaba saltar de ser un soltero empedernido y con todos los resabios que quieras a asumir un rol de esposo que rinde cuentas, porque tienes que rendir cuentas cuando te casas, tienes que ceder y tienes que cambiar hábitos y cambiar cuesta. Y para algunas personas era más fácil, a mí me dio duro. Y entonces me costó mucho acomodarme a la condición de hombre casado. Pero te voy a decir una cosa, que de las cosas más inteligentes y más acertadas que haya hecho en mi vida es haberme casado con Sandra. Wow. Lo importante es que es poder tomar buenas decisiones con las personas correctas. Total. Increíble. Hay una cosa que dice un señor de apellido Brown, no me acuerdo ahora, el de las 21 leyes del éxito. Mm. Y la primera dice, 90% de tu felicidad o tu miseria dependerá de con quién te casas. Wow. Hay un escritor que nosotros escuchamos mucho, Matías. Ya él no existe, ya él no vive. Su nombre se llama Dr. Edwin Lewis Cole. Y él en uno de sus libros se llama Hombría al Máximo. Él habla de, creo que es el capítulo 2 o 13, que habla justamente sobre el matrimonio. Y dice que el matrimonio puede ser lo muy cercano al cielo o lo muy cercano al infierno. Ese. Y wow, son una de las decisiones más grandes que uno tiene que tomar, porque de ahí vas a tener tus hijos, de ahí vas a tener, de repente, como me pasa a mí, que mi esposa es mi partner también en la empresa y tenemos que estar de acuerdo con las decisiones que tomamos en la empresa, con las personas que contratamos y muchas cosas más. Para mí, yo creo que ella es mi partner no solamente en el negocio, sino para muchas cosas de nuestra vida planificada, soñar juntos. Yo no sé si tú sabes, pero mi esposa es de acá de Estados Unidos. Nosotros nos conocimos en Perú cuando yo estaba haciendo misiones, como mucha gente sabe, soy cristiano. Estamos haciendo misiones allá y todo ese poder estar juntos fue como una cosa que tuvimos que planificar. No fue de que, ok, estamos juntos y ya. No, fue una planificación por año. Gente que no nos conoce o gente que no sabe, eh, como te dije, no ven la historia atrás de todo el proceso. Y fue tiempo de gastar dinero en abogados, migratorio, fue gastar dinero para hacer los submit de las aplicaciones acá con el gobierno. Fueron tantas cosas que dónde vamos a vivir, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer. Y hoy en día lo que estamos es una planificación que hicimos hace 5 o 6 años atrás. Y hoy en día lo estamos logrando gracias a esa planificación. Por eso es muy importante y yo creo que la planificación es demasiado, demasiado, demasiado prioridad en nuestras vidas. Okay. Pero, ¿cómo fue que viniste de Colombia a los Estados Unidos? Porque estabas gerente en una empresa, tenías buen trabajo, eras consultor. ¿No te hacía falta emigrar a otro país en el tema económico, en el tema profesional, en el tema familiar? Porque también tenías a tu esposa, tus hijos allá. ¿Qué fue? ¿Qué bicho te picó? ¿Qué fue lo que se te metió en la mente que dijiste, ahorita tenemos que emigrar? Yo creo que lo primero es que yo tenía ese objetivo desde hacía mucho rato, 2 décadas atrás, ya tenía ese objetivo y esa inquietud de
de conocer otro país, de vivir otro país, de vivir esa experiencia. Okay. Pero ya también en ese momento teníamos 2 hijos y nuestro hijo mayor ya tenía 7, 8 años cuando empezamos a tomar la decisión en firme. Nuestro hijo menor tendría 2, 3 añitos. Y ya uno empieza a reflexionar sobre qué quiere para los hijos. Y yo tenía muy claro 2 premisas. Yo quería que mis hijos tuvieran pensamiento crítico y que tuvieran 2 pasaportes. Eso está muy bueno. ¿Y por qué las 2 cosas? Primero, pensamiento crítico, porque yo no quiero que mis hijos traguen entero. Yo les he enseñado siempre a cuestionarlo todo, incluyéndome a mí. Cuestionen la política, cuestionen la religión, cuestionen los temas filosóficos, cuestionen la espiritualidad, cuestionen todo. Yo soy muy pegado a la filosofía y al método científico y para mí todo tiene que tener una razón y debe tener un fundamento y debe tener un porqué. Y debe tener un porqué demostrable. O sea, para mí el método científico es literal. Y eso yo lo podía lograr en la casa, darles a ellos pensamiento crítico con base en la lectura, las posiciones, la educación, los principios, los valores. Les podía impregnar eso. Pero darles un segundo pasaporte no lo podía lograr sino afuera. ¿Y por qué un segundo pasaporte? Porque quería que ellos fueran ciudadanos del mundo. No quería que ellos tuvieran las restricciones de tener solo el pasaporte colombiano. Es restrictivo. Mucho. Yo soy orgullosamente colombiano, pero reconozco que un hijo profesional que tenga 2 pasaportes, pues tiene un campo de acción mucho más amplio y si maneja 2 culturas, ideal. Entonces mis hijos son... No, y que si tiene pasaporte también de un país de desarrollo, total, como Estados Unidos. Total. Entonces yo siempre había considerado la opción de ir a Australia, o a Canadá, o a Estados Unidos. Y Australia al final lo descarté porque en mi juventud, cuando era soltero, traté, pero no se dio. Ese consulado quedaba en Chile y sinceramente no se me dieron las condiciones. Luego evalué Canadá, muy interesante Canadá por muchas cosas, facilidad para llegar, familias y eso. No tan amable para los negocios, no tan fuerte para los negocios, un frío extremo. No, como que al final Canadá... Y Cali caliente. Y Cali muy caliente. Entonces cuando ya tuve la oportunidad de contrastar Estados Unidos con Canadá, pues Estados Unidos ganó de lejos por ya administrador de empresas, ya consultoría, y fuera de eso mis suegros ya eran ciudadanos americanos, vivían en Houston. Hice un viaje exploratorio aquí a estudiar inglés y en unas vacaciones de verano y me encantó la ciudad, me enamoré de Houston. Le dije a Sandra, vamos a la ciudad. De hecho, viví 3 meses acá, tuve unos contactos por ahí que me querían jalar a consultoría. Luego me empezaron a mandar de Colombia acá, venía 2, 3 veces al año a hacerles consultoría, hasta que un día el oficial de inmigración me dijo, ¿usted qué? Pues allá o acá. ¿Estás trabajando o qué? Allá o acá, me dijo, usted está viniendo mucho. Porque fueron 4 años donde pasé por ahí 4 o 5 meses al año acá. Entonces dije, bueno, no, yo ya había averiguado, ya había reunido con abogados, ya sabía cuál era la estrategia que me funcionaba. Y mi esposa me siguió. Ella estaba muy bien allá también. Tenía un cargo buenísimo como arquitecta en una firma de construcción grandísima. Ambos teníamos una muy buena carrera en Colombia. De alguna manera era arrancar, pero no desde cero, porque no llegas desde cero, llegas. Pues ya había algo de inglés, no el mejor, pero ya había algo. Llegas con tu formación, con tus ganas, con tu pasión, con tus anhelos, con las ganas de dar mucho. Mis hijos pequeños, perfectos para acoplarse a la cultura. Y lo hicimos como viaje exploratorio. Vámonos 2 años a ver qué pasa. Y apliqué a una visa de inversionista, me asesoré muy bien, armé buen equipo. Y aquí este viaje exploratorio ya lleva 15 años. De 2 años ya lleva 15 años. Sí. ¿Y en qué momento nace Bixplan? Bueno, cuando arrancamos acá, creé un negocio que se llamó RK Export and Import. Y la idea era traer de Colombia materiales de construcción que nosotros producíamos. Sí, en la fábrica con mis hermanos. Entonces la idea era traer esos materiales de construcción que eran acabados para fachadas. Pero me faltó hacer mejor investigación de mercado. Tal vez estuvo bien no hacerla porque si la hubiera hecho, tal vez hubiera claudicado. No te hubiese venido. No hubiera venido. Pero al no haberla hecho, el que no, nada sabe, nada teme. Así que me metí. Sin miedo al éxito. Ajá. Aprobaron la visa, pero vender el producto fue brutal, fue increíblemente difícil.
¿Por qué Entonces, crees que fue difícil? porque resulta que en la cultura del mundo donde yo iba a entrar a buscar clientes, daban crédito a 30, a 90 y a 180 Comercial, días. Entonces yo comercial. no podía dar ese crédito, no tenía yo el pulso No financiero tenías para ese financiar pulmón. obras a punta de 100,000, 200,000, 300,000 dólares y espere 6 meses a que le paguen. Pues no, no era opción. Yo era una pyme, un pequeño negocio produciendo allá, queriendo venderte contado acá y no había prácticas para venderte contado. Apalancamiento financiero en ninguna parte. ¿Cuál banco te iba a prestar si acabas de llegar? Ni siquiera tenía social todavía, no tenía ni la visa aprobada. Y cuando la aprobaron, era un año. En un año tenía que hacer exitoso el negocio. No, entonces tocó reinventar el negocio. Entonces, en ese momento, la opción fue no traer los productos, sino instalar productos localmente. O sea, volver una firma instaladora. Pues apalancada en los conocimientos de mi esposa, en contactos de gente que creyó mucho en nosotros, en un contacto buenísimo de una persona que es familia técnicamente nuestra, que se llama Dairo Zapata. Él nos ayudó a enfocarnos, él tenía network y eso, y pudimos avanzar con esa empresa y tener la facturación necesaria, los empleados necesarios para que nos renovaran la visa, porque era un añito, es muy corto. Donde tienes que cumplir que tu negocio... Exitoso, ventas, empleados, utilidad y pagarte un salario sustancial. Y efectivamente lo logramos. Y en paralelo de eso se fue desarrollando el tema de la consultoría. ¿Qué es lo que Entonces, tú que yo hacías era experto en normalmente? eso, yo llevaba ya 15 años de experiencia en consultoría de Claro, de los negocios. 19 años. Claro, era mucha experiencia acumulada y en business plans, en elaboración de proyectos y en consultoría pura. Entonces empezaron a salir proyectos de consultoría, que es una rama que me llamaba mucho la atención, y poco a poco la consultoría le fue ganando a la otra. Era menos compleja, requería menos Menos tiempo. seguros, tenía menos riesgos en la calle allá de que un obrero se te cayera, de un scaffold, imagínate. Entonces, poco a poco me fui quedando con la firma de consultoría, entonces le cambié de nombre a RK Export and Import LLC por Bizvaluators y empezó el producto consultoría con valoración de negocios. Y después de trabajar unos 6 años con esa marca, me llegó el momento en que ya yo no quería hacer valoraciones de negocio. Las sabemos hacer, pero es un producto que es riesgoso, que se presta para conflicto, que se presta para que 2, 3, 5 años después digas, no, esa valoración no, porque no sé qué. Porque Entonces cambió el el mercado, la socio del que te bolsa, algo. separaste o el divorcio después, y no, es que eso lo valoraron mal, entonces yo no quiero meterme en cosas que generen este tipo de fricciones o que siembren ese tipo de bombas por explotar mañana. Entonces yo dije, no, lo sabemos hacer y lo hacemos muy bien las valoraciones, pero no quiero que mi negocio sea identificado solo por ese servicio. Y además ya estaba tomando mucha fuerza el tema de los business plans. Entonces buscamos un acrónimo, un nombre que nos representara más en el mundo de la consultoría, especialmente con el nombre de business plans, planes de negocios. Y Luis Rock, un experto en marketing y mercadeo digital, estratega diría yo, que incluso es miembro de PVP, él se inventó el nombre Bixplan. Él nos dio ese nombre. Y y aquí estamos 15 años después con una firma de consultoría que es bastante conocida y que pues nos especializamos en hacer planes de negocios para muchas cosas. ¿Y esos planes de negocios cómo funcionan? Ejemplo, Plan, eh, obviamente es para hacer planes de negocio, de inversión aquí en los Estados Unidos, pero ¿qué es lo que hace completamente? Si yo estuviera en Latinoamérica o estuviera de repente en otro país y quisiera contratar a Plan para poder montar un negocio, ustedes me ayudan con la visa, me dan un asesoramiento, un acompañamiento, ¿qué es lo que Plan ofrece como tal? Total. Lo primero es definir qué es un business plan, un plan de negocios. Un plan de negocios es el futuro imaginado de una empresa que no ha empezado o que ya empezó y que quiere proyectar sus próximos 5 años de operación. O sea que al final un business plan es como una ecuación de 1000 variables, una cosa que es abstracta desde lo cualitativo, desde lo cuantitativo, pero que se convierte en un documento escrito que proyecta cómo se puede comportar ese negocio en los siguientes 5 años en crecimiento, en ventas, en empleados, en utilidades, en márgenes, en costos fijos, en la proyección de la estructura de personal que te va a rodear en los siguientes 5 años, cómo va a crecer la nómina, en el número de unidades a vender, si vendes empanadas, cuántas empanadas vas a vender por mes, por día, por año, y cómo crece ese número de empanadas por vender año a año. Eso es un plan de negocios, es el futuro imaginado, es como los planos de una casa antes de pegar el primer ladrillo.
te dicen a dónde puedes llegar tu idea de una manera realista y funcional. Y ahí está el verdadero secreto, en que ese documento, ese proyecto, sea realista, que se pueda lograr y sea funcional, que se pueda implementar. Entonces, dado que tenía 15 años de experiencia en Colombia, pues montarme en esa industria fue bastante fácil. Tenía las credenciales, conocía las metodologías y había un mercado. El poder de un plan de negocios, yo diría que tiene muchos poderes, pero hay unos 4 superpoderes. El primer poder es que te ubique a ti, que te ponga los pies en el suelo. Ese es como el plan de negocios gerencial, el que le dice al emprendedor o al empresario, en este punto en que usted está, este negocio que va a empezar o que ya empezó, puede desarrollarse de esta manera en los siguientes 5 años, péguese de este plan. Entonces, obliga al empresario a poner los pies en el suelo con un plan realista. Entonces, el primer poder es gerencial, es poder utilizar ese proyecto para mostrárselo al equipo directivo, a los socios, a los empleados, a tu fuerza de ventas y decirle, este es el norte de nuestro negocio en los siguientes 5 años. El segundo poder de un plan de negocios es que te permite obtener una visa de inversión, te permite emigrar, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos con base en un pequeño negocio. Voy a darte un ejemplo. Un señor de Barranquilla, Colombia, vino a Austin, Texas, y colocó un pequeño carrito de comida, un food truck, y se puso a vender papas fritas con salchicha frita. Salchipapa. Salchipapa, la tradicional salchipapa de nuestra zona. O sea, tan sencillo como papas fritas en un país donde se consume mucha papa frita, French fry, pero adornada con el componente colombiano-venezolano de fritar salchichas y ponérselas encima a las papas y luego ponerle a eso salsa encima. Pues este señor en Austin, Texas, que tiene mucha cultura de food truck, montó su pequeño food truck, aplicó como colombiano a una visa E2 y con este plan de negocios que nosotros le hicimos, le explica al cónsul el volumen de inversión que hizo, el modelo de negocio que tiene, a qué cliente ideal se dirige, cómo se va a pagar el salario sustancial, cuántos empleos va a generar con el business plan. O sea que nosotros le hicimos un proyecto para que explicara con base en esa venta de salchipapa, desde la informalidad de un pequeño food truck, le explicara al cónsul cómo él le está aportando a la economía de Austin, Texas, con la inversión que hizo y con ese pequeño negocio. Y le aprobaron su visa de 2 y allí vive feliz en Austin, Texas. Eso mismo hicimos con un italiano que arrancó un pequeño negocio de pasta, se llama Artipasto, por ahí lo encuentran en Artipasta, lo encuentran por ahí en Instagram, un italiano, Hugo Vigi, queridísimo. Y él creó su food truck de venta de pasta, también en Austin, Texas, coincidencialmente. Y luego ese negocio se creció tanto que montó un restaurante y ahora tiene las dos cosas, restaurante y food truck. Entonces, el business plan sirvió para explicar estos modelos de negocio al cónsul y para que les aprobaran esa visa de inversión que les permite vivir, migrar y trabajar legalmente en Estados Unidos con sus familias. Entonces, ese es el segundo superpoder de un plan de negocios, aplicar a visas de inversión. Un tercer superpoder es que ese plan de negocios se puede utilizar para buscar plata con personas, buscar inversionistas. Capital. Un buen plan de negocios te ayuda a explicar tu modelo de negocio de una manera en que los inversionistas potenciales quieren escuchar tu idea. Es estandarizarlo y explicarlo desde la lógica de los rendimientos, los índices financieros, los periodos en que se recupera el capital invertido inicialmente, el por qué hace sentido tu idea, el por qué de verdad tiene una oportunidad en el mercado, el potencial o el chance de éxito real que pueda tener esa idea. Todo eso se explica con un business plan pensado para inversionistas, es el plan de negocios para inversionistas. Y el cuarto es conseguir dinero con bancos, poderle explicar al comité de crédito que tu negocio es funcional, que tiene los flujos de caja correctos, que es capaz de pagar la cuota de capital e interés y que tiene la proyección de ser exitoso. Entonces, desde ese punto de vista, también el plan de negocios cumple ese cuarto propósito, que es convencer a un comité de crédito de que te preste plata. Ese es. ¿Es más fácil cuando ya el negocio está corriendo o cuando el negocio antes de comenzar? Es igual. La ventaja, el propósito es mirar la proyección a 5 años independientemente de los años que lleve o de no haber arrancado. La utilidad es completa porque le ayuda al equipo gerencial. La ventaja cuando el negocio ya existe
es que al menos tienes una ventaja de que algunos datos ya son validados. Ya son validados. Precios a los que puedes vender, volumen de clientes que están aceptando tu producto o servicio, oferta de valor actual que hace que te compren y que hagan recompra. Entonces hay una ventaja cuando ya el negocio está caminando porque hay ciertos datos que son reales y no supuestos. Son comprobados. Sin embargo, sobre esos datos supuestos, tú le pones un reto de crecimiento proyectado a los siguientes 5 años, o sea, no te vas a quedar estático, vas a crecer. Okay. Y vas a crecer no solamente en ventas o en utilidad, vas a crecer en infraestructura de personal que te rodea, en equipo, en maquinaria, en herramientas, en tecnología. Porque al final los negocios no se pueden quedar estáticos, tienen que evolucionar año a año en todo sentido. Justamente con estos pasos de tecnología que están cambiando tanto, Matías, por lo menos tú sabes, yo estoy en un negocio que se llama, estoy en el rubro de negocio de marketing digital y me enfoqué en el inicio con el non-profit, todavía tengo clientes non-profit aquí en Estados Unidos, pero cambiando la tecnología, los avances de esta tecnología, yo veo que el mercado está cambiando demasiado abrupto. Yo cuando vivía en Perú, y yo tengo aquí ya 2 años, un poco más de 2 años en Estados Unidos, y yo cuando vivía en Perú, yo estaba viendo como todos los cambios después de pandemia, todo el tema de la tecnología que estaba cambiando tan rápido, hacían que el negocio o la industria se estaba perjudicando. Hoy en día las inteligencias artificiales ya no, si tú quieres, tú no puedes contratar un editor de video. Literalmente yo trabajo hoy en día con este tema de los podcasts con una inteligencia artificial que lo que yo hacía en 4 días me lo hace en 15 minutos. Y me corta clics, me da subtítulos, me puede permitir editar dentro y hasta inclusive publicarlo directamente a la plataforma y programarlo. Lo que yo tardaba 4 o 5 días con un editor y tal vez un community manager. Entonces, eso hace que quite operación, quite procesos. Con respecto a estos planes de negocio, por eso yo te preguntaba el día de ayer, porque de repente con un restaurante la gente igual necesita comer. Con la parte de repente de ropa, de vestimenta, la gente necesita vestirse. Con la parte médica o la parte de salud, la gente necesita salud. Y podemos hablar de más de negocios como construcción, podemos hablar de otros negocios como vehículos, pero en la parte tecnológica, justamente en este rubro de marketing digital, ¿cómo tú ves los cambios y cómo serían esos planes de negocio? Porque tú hablabas de 3, 4 a 5 años, mínimo 3, 4 años, pero lo normalmente sería 5 años. ¿Cómo tú ves estos planes de negocios para personas que están dentro del rubro? Yo creo que una cosa es la planeación y otra muy distinta es la velocidad a la que hayan cambios tecnológicos que hagan obsoleta una herramienta tecnológica o no. Es totalmente cierto que todo lo que tiene que ver con evolución, inteligencia artificial, tecnología, pues está teniendo cambios abruptos cada 6 meses. Pero esto no quiere decir que cuando tú haces un plan para tu negocio, debas hacerlo solo a 6 meses. ¿Okay? Porque por tendencia es muy mala idea pedirle demasiado al corto plazo y subestimar el largo plazo. Los planes se deben hacer ideal a 4 o 5 años, incluso a 10 años para una empresa, porque eso te permite ver un potencial de crecimiento real, así tu negocio sea pequeño hoy y verlo proyectado en el tiempo como un negocio mediano o grande. Cualquier cosa que signifique para una persona grande, el que vende $100,000 hoy al año y puede llegar a vender 1 millón al año sin problema en 10 años. Pero si te dicen, vendo 100,000 este año y voy a vender 1 millón el próximo año, pues empieza a ver inalcanzable. Okay. Pero cuando tú dices, voy a proyectar a 10 años y voy a crecer 50,000, $100,000 por año, empieza a ser mucho más lograble, como si fuera una progresión aritmética de crecimiento. Y que si crecen más es excelente. Y sería excelente si logras un resultado superior. Ahora bien, la tecnología, las herramientas digitales, la inteligencia artificial, las herramientas y todas las IAs que pueden verse modificadas o pueden verse transformadas en un periodo de tiempo, no son más que una herramienta para el negocio. Okay. Son una herramienta que uno se irá acomodando a ellas y los planes de negocios, así los hagas a 3 o a 10 años, no son un documento estático, son un documento vivo que requiere ser actualizado a medida que pasan cambios en el negocio que ameriten esos ajustes. ¿Eso incluye también el tema económico, en la economía global del país o mundial? Total.
Total, porque hay industrias que se ven afectadas de una manera más significativa que Por ejemplo, otras. las agroexportadoras o las importadoras, hoy en día con todos estos cambios que ha pasado este año con aranceles en Total. Estados Unidos. Que los aranceles, que si China compra o no compra la soya, o sea, pasan cosas que se convierten en cambios muy fuertes en algunas industrias en particular. Por eso uno, ¿qué debe hacer? Estar atento a los cambios, estar atento a las variables macroeconómicas, tomar acción sobre cosas reales, adaptarse, porque la función de un empresario es adaptar sus estrategias todo el tiempo. Tan elemental como que si fijas un presupuesto para el año en curso y ves que ese presupuesto no se está dando, pues durante el mismo año lo ajustas. Es altamente recomendable. Entonces, los negocios son una ecuación de 1000 variables. Ser gerente significa atender diversos escenarios dentro del mismo negocio, así como atiendes ventas, marketing, cómo atiendes al cliente de manera directa en el proceso de entregar el producto o servicio, atiendes las finanzas, atiendes lo contable, lo tributario, atiendes procesos productivos, atiendes el desarrollo de personal, el crecer tu equipo, el capacitarlo, el formarlo. Son muchas las variables y para mí el tema tecnológico, por muy, eh, por mucho que cambie en pocos meses, son solo una herramienta y una de las variables a considerar dentro de un plan de 5 o 10 años. No, excelente. Entonces, como tú mismo dijiste, todas estas son herramientas o recursos que te permiten poder. ¿Qué es lo que es recomendable estar chequeando este plan de negocio, por ejemplo, de 5 a 10 años? ¿Qué tan frecuencia tú necesitas como decir, ok, chequemos el plan, estamos en el mismo rumbo del barco o necesitamos de repente girar un poquito el timón a la izquierda? Que cada cierto tiempo es lo Mira, recomendable. depende de la variable a gestionar porque son muchas y uno tiene que escoger como gerente cuáles son las que va a gestionar como primarias. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con presupuestos, pues es un tema que debes chequear mínimo mensualmente y monitorearlo de carácter trimestral para ver si requiere un ajuste hacia arriba o hacia abajo. Pero un plan de negocios integral debería ser actualizado ideal cada año. Y eso ustedes también lo hacen en Sí, Xplan. total, nosotros hacemos acompañamiento a los clientes anualmente de cómo van con los proyectos. Cuando ellos nos necesitan para temas de consultoría, nos buscan mucho antes de que pase un año, por supuesto, cada que nos necesitan, y proponemos ajustes al modelo financiero mínimo cada año. Ok, si yo quisiera, por ejemplo, tengo estoy en un rubro, digamos, construcción. Estoy en Perú, en Chile, en Argentina, Bolivia, en el país sudamericano, ejemplo, cual sea, y quiero venir a los Estados Unidos a poder invertir. ¿Cómo yo puedo contactar a Bixplan para este tipo de negocio? Bueno, Avixplan, que se escribe B grande y de iglesia X, y plan como planear, Vixplan. Vixplan lo encuentran en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en la página web vixplan.com. En general, en YouTube hay un canal con más de 500 videos sobre cómo hacer negocios exitosos en Estados Unidos. En español está todo ese canal. O sea que nos encuentran facilito en las redes sociales y muy altamente recomendable ver los videos del canal de YouTube. Entonces, digamos que encontrarnos es muy fácil. Ahora, esa persona que tiene un negocio de construcción y una experiencia y un bagaje en construcción en su país de origen, sea que esté en México, Centroamérica, o Colombia o Argentina, esa persona debe definir cuál es el modelo de negocio con el que va a arrancar en Estados Unidos. Y es muy importante construir ese modelo de negocio inicial como un modelo de negocio que va a evolucionar en el tiempo, pero que en su versión inicial ese modelo de negocio satisfaga las variables que el Departamento de Inmigración quiere ver en un negocio para aprobarle su visa. Okay. Entonces hay que acomodarlo a esas variables. ¿Cómo se acomoda? Una cosa son los anhelos y deseos del emprendedor, empresario. Otra cosa es lo que el cónsul quiere ver para poder aprobar. Dependiendo del tipo de visa a la que vaya, porque hay diferentes categorías de visas basadas en negocios, una se llama E1, otra E2, otra L1A, otra EB5, otra EB2. Son las 5 más populares en el mundo de los negocios en Estados Unidos como base para visa. Y digo pequeños negocios porque nadie dijo que tienes que ser $1 millón, ni 2, ni 3, ni 50 empleados. O sea, pequeños negocios con 2, 3, 5, 10 empleados. Ese plan de negocios debe obedecer a ciertos criterios. Y voy a irme a la visa E2 para dar un ejemplo. La visa E2 aplica a México, Costa Rica, Panamá, Honduras,
Canadá, aplica a Colombia, a Chile, a Argentina. A esos países les aplica la visa E2. Y en una visa E2 la perspectiva, la expectativa del gobierno es que hagas una inversión sustancial. No dicen cuánto. Normalmente la estadística nos muestra que $100,000 y más ya es sustancial. Y tú debes crear la empresa en Estados Unidos, jurídicamente, abrirle cuenta de banco en Estados Unidos a la empresa, transferir los fondos a Estados Unidos y luego invertir el negocio en algo. Entonces, si estás hablando de que haces construcción, pues inviértelo en comprar un lote, supongamos que ese dinero alcance, y que entonces ahí vas a construir 2 casas nuevas, apalancada o no en bancos o en inversionistas, tú verás. Entonces, supongamos que $100,000 alcanzan para eso, que obviamente en bienes raíces 100,000 es poca plata, pero en muchas otras industrias es mucha plata. Monta una firma de consultoría, es mucha plata. Mucho dinero. Monta una comercializadora de muñecos de peluche en Amazon, es mucha Monta plata. una agencia de marketing. Monta una agencia de marketing, es consultora. mucha plata. Monta unas asesorías contables, es mucha plata. Monta una distribuidora de agujas, es mucha plata. Vende zapatos, es mucha plata. Entonces, depende del modelo de Depende negocio, del es más rubro. sustancial que en otras industrias. Entonces, una vez has hecho eso, creaste la empresa, fondeaste la empresa, compraste inventarios o trajiste los inventarios de tu país. Vamos a suponer que no gastaste plata, sino que tú eres comercializador de zapatos, tienes zapatos en tu fábrica, entonces traes zapatos, se vale. O resulta que no tenías la plata, pero tenías unos inventarios de equipos y maquinarias de segunda mano guardados en un container. Traes eso y eso se vale como inversión. O tenías unas materias primas que vas a vender como materia prima. Entonces vendo harina, entonces, o vendo tomates y mando los containers, vendo los tomates y demuestro que hice esas transacciones en especie. Eso también se vale. Mercancías, inventarios, materias primas, producto terminado. ¿Ustedes ayudan con todo ese tema de logística, acompañamiento, creación de empresa? Nosotros los presentamos con quien crea la empresa. Eso lo podemos hacer. Eso normalmente lo hacen abogados corporativos. Y cuando tienen requerimientos de logística internacional, los presentamos con algunas personas o profesionales que conocemos que se dedican a logística. Nosotros nos concentramos en pulir y crear la estrategia de negocios, discernir con el cliente sobre cuál es el modelo de negocios que más le conviene, o sea que los acompañamos en el antes, que es la definición del modelo de negocio básico para arrancar. Luego los acompañamos en el durante, que es hacer el proyecto, hacer el business plan que supla las variables que el gobierno quiere ver. Y luego los acompañamos en el después, que es acompañarlos en la implementación del proyecto. Wow, excelente. De verdad que lo que estás diciendo, cualquier persona que nos esté escuchando el día de hoy y quieras invertir acá en los Estados Unidos, lo puede hacer. Pero esa visa, por lo menos la E2, con esa, digamos, con ese supuesto cantidad X de dinero sustancial que decía $100,000 según las estadísticas, que te permite por lo menos esa visa como inversionista. Esa es la visa que te permite poder vivir, estar saliendo y Sí, entrando al país, ¿correcto? sí. Que no necesariamente tienes que vivir acá. No. Cuando tú aplicas a una visa de inversión como la visa E2 y aplicas vía consulado, consulado de México, consulado de Colombia, de Buenos Aires, esa visa te la estampan en el pasaporte. Una vez estampada, tú tienes 2 visados vigentes. Si tenías visa de turista, está vigente. Y además tienes la visa de empresario en el pasaporte. Eso te permite entrar y salir del país todas las veces que quieras. Eso te permite que si quieres venir a Estados Unidos cada semana, nadie te va a objetar porque tienes visa de empresario. Pero también te permite que vengas a Estados Unidos con tu esposa o esposo y tus hijos menores de 21 años y te radiques en los Estados Unidos. Permite que tu esposa o esposo trabajen legalmente donde quieras, donde ellos quieren, donde los contraten. Y te permiten a ti, como aplicante a la visa, trabajar legalmente en Estados Unidos con la restricción de que solo puedes trabajar en la empresa que creaste. En la empresa del negocio. Y tus hijos quedan libres para estudiar en las escuelas y colegios públicos de Estados Unidos, donde quieran. Ahora, has resuelto con esa visa entradas múltiples si quieres quedarte en tu país, radicarte en Estados Unidos si así lo quieres con tu familia, tener licencia de conducción, tener número de seguro social y poder trabajar legalmente en el país. Todo eso lo resolviste con la misma visa. Sea que lo hiciste con una firma de venta de peluches en Amazon o con una firma que vende tacos desde un food truck, tú verás cuál es tu modelo de negocio. Nuestra misión en VIXPLAN es ayudarte a definir ese modelo de negocio, presentarlo de manera acorde a las variables que quiere ver
los oficiales de inmigración o los cónsules en las embajadas, las expectativas del Departamento de Inmigración, y poder defender ese proyecto ante el cónsul, porque nosotros capacitamos a la persona en cómo presentar la entrevista y cómo defender su proyecto desde el punto de vista de negocios. Además, los podemos presentar nosotros trabajamos con unos 20 abogados de inmigración en todo el país. Depende del tipo de proyecto, les recomendamos con un abogado con el que puedan trabajar el marco jurídico de la aplicación a la visa. Wow, no, excelente. Creo que si estás escuchando esto y has estado pensando venir aquí a los Estados Unidos de una forma como inversionista, creo que Bixplan, Matías Ríos, creo que es la mejor opción. ¿Puedes repetirnos cómo te pueden conseguir? Nos habías dicho Bixplan, pero puedes Sí, repetirnos en qué parte, en redes sociales, Facebook, ¿tienen algún número de teléfono? sí. Nos encuentran en el teléfono 832-412-2223, el 832-412-2223, y nos encuentran como Bixplan, B grande, y de iglesia X, plan como planear, Bixplan. Nos encuentran en todas las redes sociales, Instagram Instagram, la página web pixplan.com, en LinkedIn, en Facebook, y nos encuentran también en el canal de YouTube como Pixplan, y ahí pueden ver unos 500 videos que tenemos en la actualidad, en los que en esos videos explicamos múltiples temas de cómo hacer negocios exitosos en Estados Unidos, y explicamos también cada uno de estos procesos de aplicación a visas, visas E1, E2, L1, EB5, EB2, cómo funcionan cada uno. Allí lo pueden encontrar de manera detallada en el YouTube de Bixplan. Bueno, excelente, ya lo escucharon, así que si tú estás interesado, necesitas más información, corre a sus redes sociales, corre a su página web, ve a ver los videos y creo que él va a ser la mejor persona para poder asesorarte con respecto a esto. Pero háblame un poco sobre PvP, háblame también sobre un bootcamp que he estado escuchando que comenzaste recientemente, pero puedes hablarnos un poco al respecto, qué es PvP, Claro. Give and Grow, que ya lo dijiste al principio, que creo que ya ahora entiendo un poco por qué el Give and Grow, pero háblanos sobre eso. Bueno, PVP es Professional Business Partnership. PVP es una organización de networking con reglas que creamos hace 13 años. Y esta organización es como una contribución, mi contribución a la comunidad en términos de ayudar a empresarios a que puedan participar de un espacio de networking en el que nos fortalezcamos entre empresarios de habla hispana. PVP tiene unos 8 capítulos vigentes en diferentes áreas de Houston, Texas y sus alrededores. Y PVP lo que hace es promover que los empresarios nos ayudemos entre nosotros en términos de darnos mentoring, darnos espacios de mentoring para que podamos ayudarnos con consejería desde las áreas de experticia que cada uno tiene, generar espacios de formación, de capacitación. La formación es la base del mejoramiento continuo, es necesario aprender cosas nuevas todos los días, así que promovemos mucho la formación. Y también referidos, allí entre empresarios se generan referidos dependiendo del área que cada uno maneja. Fundamos PVP hace 13 años como ese mecanismo para ayudar a que los empresarios de habla hispana puedan encontrar estos espacios de ayuda mutua. Y ha sido una organización muy, muy exitosa con la cual tengo un vínculo muy fuerte y que aún formo parte de la junta directiva de la organización y soy muy activo en las cosas que se hacen, tratando de que la organización crezca y que pueda afectar positivamente a muchos más empresarios latinos en esta zona tan bonita de Calles. No, y que yo también soy parte de esta comunidad. He estado, este año comencé, creo que fue en abril, marzo, abril, a mayo, no recuerdo muy bien exactamente, pero desde que he estado allí he conocido gente excepcional, he necesitado servicios, es una comunidad, es una red, como mismo la palabra lo dice, un networking, una red de personas que he necesitado ciertos servicios y yo con solamente decir, hey, alguien conoce a alguien acá y dice, yo o fulano lo hace y te lo recomiendan y yo sé que voy con los ojos cerrados literalmente que te van a prestar un buen y un excelente servicio. He podido contratar gente para el negocio, he podido contratar gente de allí para cosas más personales, pero ha sido verdaderamente excepcional poder contar con una red amplia de profesionales que te puedan dar esta calidad de servicio y que sobre todo, como también soy parte, puedo recibir referidos y clientes que vienen de esa gente. Entonces, me parece sumamente genial. Las reglas que están no son muy difíciles. No te van a pedir un pelo de un unicornio, que es algo imposible de cumplir, pero
son cosas que pueden ayudarte a crecimiento profesional porque recibes mentoring de personas así como tú, profesionales en el área. Yo he podido dar mentoring también de marketing, he recibido mentoring en el área contable, de finanzas, de, de real estate, de seguros médicos, de seguros para empresas. He recibido un montón de mentoring que yo me he enriquecido y todo eso ha sido gracias a la comunidad y a la organización en la cual estamos. Pero el bootcamp, háblanos un poco de qué trata este bootcamp y qué beneficios tiene de que personas deberían ir a este bootcamp. ¿Qué beneficios van a tener? Muy bien. Antes de hablar del bootcamp de operador a empresario, voy a hablar de que en abril de este año lancé mi libro que se llama Enfoque de Águila. Y este libro, que es un libro que sinceramente quedó como yo lo quería, y da tu opinión sobre el libro, justamente que lo has leído. Este libro, pues, encierra mi experiencia como empresario migrante. El libro Enfoque de Águila lo creé pensando como en dar ese legado y ese apoyo también a la comunidad, de poderles explicar cuáles son los 21 factores claves de éxito para hacer negocios en los Estados Unidos. Y aquí está la experiencia mía, mi experiencia vivida como empresario, que llegué creando un pequeño negocio, creando empleo, aplicando una visa de L1A, luego obtuve la renovación de ese visado, luego de la renovación obtuve la residencia permanente, y luego me hice ciudadano y obtuve la ciudadanía para mi esposa, para mis hijos, para mí, con base en este viaje empresarial como migrante que creó un pequeño negocio y que pues la hice a mi estilo, con mis dificultades, cómo enfrenté mis retos y cómo la sacamos adelante. Y el libro va mucho más allá que mi historia, porque no, le dije, Enfoque de Águila no se trata de Matías Ríos y su historia como empresario migrante, se trata de la historia de muchos empresarios, de muchos otros ejemplos, y se trata de dar una guía reflexiva, pero una guía interactiva de cómo hacer negocios exitosos en Estados Unidos. Entonces, alrededor de todo el libro van a encontrar 21 factores claves determinantes para que potencialices el éxito de tu negocio en Estados Unidos, pero también vas a encontrar infografías con conceptos administrativos totalmente aplicables a los negocios en términos de estrategia, de futuro, de cómo generar un legado, de cómo percibir tu enfoque gerencial, de cómo pensar como empresario. Y es que mucha gente, Carlos, termina dueña de negocio y operando negocios y multitasking y dejan de ser empleados porque quieren ser independientes, pero terminamos siendo esclavos de nuestro propio negocio. Yeah. Este proceso siempre es normal que al principio seas autoempleado, es muy normal que al principio tú haces de todo, pero cuando el negocio, los productos, los servicios, el mercado te va diciendo que hay sentido a lo que estás entregando y van apareciendo más leads a quien atender, tienes que empezar a dejar de ser tan multitasking, tienes que empezar a manejar el tiempo de una manera más eficaz, tienes que aprender a delegar porque quien no delega no crece, tienes que abrir la mente a crear equipo y a permitir que ese equipo, esos colaboradores, cometan errores en su camino, porque van a cometer errores como base del aprendizaje, porque es parte del proceso. Entonces, tienes que evolucionar como empresario y tienes que empezar a dejar de ser operador y convertirte en empresario. Y de eso se trata el bootcamp que incluso pues, es una herramienta que sale como consecuencia del libro Enfoque de Águila. Ya es un bootcamp de un día entero que invita a la reflexión, va más allá de la lectura, va mucho más allá de que te hayas leído 10 libros como empresario, que te hayas leído libros sobre un MBA, va más allá de que conozcas literatura, conozcas conceptos. El bootcamp va a un tema autorreflexivo que busca el cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad es muy necesario porque la gerencia estratégica y el éxito en los negocios, 80% es psicología. 80%. O sea que tú primero tienes que cambiar la mentalidad con respecto al éxito. Tú primero tienes que cambiar totalmente la manera como percibes el chance de lograr el objetivo. Okay. Y cuando tú cambias mentalmente, tú estás listo para empezar a implementar lo que es necesario para que tú tengas un negocio, seas un empresario y no un simple operador autoempleado. Entonces, este bootcamp lo que busca es ayudar al empresario a cambiar de mentalidad. Y es que muchos terminamos siendo empresarios sin formación gerencial, porque vienen del mundo de la ingeniería, o porque vienen del mundo de la medicina,
o del mundo de la construcción, de tantas ramas del saber que hay, en un país tan fuerte como Estados Unidos, con una economía muy fuerte, con un dólar muy fuerte, con una capacidad de compra muy fuerte, te dedicas a vender, te dedicas a operar y cuando menos piensas, tú te estás pensando, ¿quiero crecer o no quiero crecer? ¿Quiero tener un equipo más grande o no? ¿Es esto lo que yo quiero para mi vida? Entonces, si no tienes los elementos para reflexionar y entender que muchas veces no se trata de exprimir el negocio y sacarle la mayor cantidad de utilidad posible, a veces se trata de pensar a largo plazo, sacrificar utilidades en ciertos años para tener el equipo apropiado que te permita que tengas un negocio que funcione sin ti en el largo plazo. Entonces, ese bootcamp de operador empresario busca es eso, enseñarle al dueño de negocio, porque este sí está pensado para dueños de negocios. Que ya están corriendo. Gente que ya tiene corriendo una empresa, gente que ya tiene un nivel de facturación, un recorrido que ya se estrelló y que está lleno de perspectivas y ganas de crecer, pero no sabe cómo formatear su mente para prepararse para ese crecimiento. Que yo conozco mucha gente, muchos empresarios que están facturando muy bien. Tienen su pequeña empresa, tal vez son pequeñas, medianos, y estarán facturando 3, 5 millones de dólares, 2 millones, 1 millón, podremos decir, pero están en la operación cada día. Y que si ellos no están en la operación cada día, el negocio se cae. Creo que eso es algo muy importante como empresario, de que puedas tener equipo, como tú dices, sacrificar de repente utilidad en algunos años, no ganar mucho, pero a la larga te lo premia, ¿no? Wow, no, increíble. Yo el año pasado estuve haciendo algo así, empecé a crear equipos de trabajo, crear procesos, Matías, y me fue bastante difícil porque empecé a delegar funciones en personas, empecé a delegar más, pero este año me di cuenta de que y dije, mira, esto funcionó hasta cierto punto, pero fue un desgaste porque tuve que invertir, era más tiempo el que invertía yo en enseñar, en motivar, en delegar, en crear, y hacían el trabajo muy excelente. Yo después veía, yo decía, wow, estoy trabajando 4 horas a la semana, estoy ganando menos dinero, pero lo que estoy viendo está funcionando, pero igual me necesitaba esas 4 horas en estar mentoreando, en estar capacitando, en estar motivando, en estar corrigiendo, dirigiendo. Dije, para eso lo hago yo, para eso lo hago yo. Entonces, ¿cómo es el éxito? Tú que por lo menos ya saliste de ser operador empresario, ¿cuál es el factor clave que nos puedas dar de repente un spoiler de eso? Yo creo que lo primero es decir una verdad absoluta, Carlos. El que no delega no crece. Wow. Eso no es una teoría, es una verdad absoluta. Si una persona tiene un negocio, tiene que tomar la decisión de si quiere mantenerse pequeño y operarlo él mismo y punto. O si se quiere preparar, cuando ya tiene la decisión de que este es el producto o servicio que yo quiero, este es el producto o servicio en el que yo me veo los próximos 10 años de mi vida, lo disfruto, me gusta. Cuando tú dices me gusta y me quiero quedar en esta industria, pues ahora tienes que prepararte para las cosas que vienen en la vida, ¿no? La posibilidad de ir de vacaciones, tranquilo. La posibilidad de que algo pase y no puedas trabajar un tiempo. La posibilidad de que una enfermedad te siente 15 días y entonces, ¿qué pasa? Porque si voy a pensar a 10 años, cualquier cosa de esas puede pasar. Vacaciones quiero tener, paz quiero tener. Resulta que cuando tú piensas a largo plazo, ahora tú entiendes que la cosa va mucho más allá que lo que va a pasar en estos 3, 4 meses que vienen, o en estos 12 meses que vienen. Y si quieres la paz, prepárate para la guerra. Así de simple. Entonces, necesito armar equipo. Y armar equipo no significa vincular 5 personas a la empresa. Puede ser que sea vincular un medio tiempo de alguien. Puede ser que sea vincular un tiempo completo de alguien. Puede ser que sea contratar a alguien localmente para que te ayude, o puede ser que voy a contratar un asistente virtual para que me atienda desde Honduras, como los asistentes virtuales entrega peopleblue.us. El punto es, cuando tú decides rodearte porque te estás preparando para crecer al ritmo que quieras, tan lento o tan rápido como quieras. El punto es que ahora tú entiendes que Roma no se hizo de la noche a la mañana y que tener colaboradores 10 sobre 10, colaboradores geniales, lleva tiempo. Porque la gente perfecta no existe, no se encuentra. La gente perfecta se desarrolla. Se desarrolla dentro de tu empresa. Y para que las cosas vayan como tú hoy te imaginas que es lo mejor,
pues tienes que transmitírselo a alguien, tienes que darle coaching. Y ese coaching puede que lleve tiempo, y llamémoslo entrenamiento, ni siquiera lo llamemos coaching, llamémoslo entrenamiento. Si tú no entrenas a una persona en unas actividades específicas, si no le entregas instrucciones claras, acompañamiento a lo que va a hacer, pues esa persona no va a llegar nunca a donde tú quieres porque no le estás diciendo, no le estás contando. ¿Sí? Esas horas que tú inviertes en dar ese entrenamiento, que al principio parecen intensivas, 3, 4 horas, pero que puede que la semana próxima sean 8 horas y puede que la semana siguiente sean 20 horas, con certeza matemática, en el corto plazo, esa persona puede hacer las cosas incluso mejor que tú. Ya. Pero tienes que darle tiempo al tiempo porque no es estratégico decir yo mismo lo hago porque es que definitivamente esto queda mejor si yo lo hago porque yo lo hago más rápido. Pues por supuesto, Carlos, tú lo haces más rápido porque sabes que hay que hacer. Pero cuando tú le das tiempo al tiempo y esa persona se expone a los métodos, a los procesos, a los procedimientos, al ensayo, al error, esa persona, a medida que tú te tengas que ir desplazando a otras cosas, a las que no son delegables, al networking, a la junta con el cliente clave, a la parte que aún no puedes delegar, con certeza matemática esa persona en el tiempo terminará haciendo esa labor mejor que tú. Mejor que tú. Wow, esto es un excelente consejo sabio. Ya saben, a todos los operadores de negocio, comiencen a delegar. Matías, wow, de verdad me has dejado un poco, no sé si porque me siento muy identificado, pero lo que acabas de decir, hay mucha sabiduría y se nota que hay mucha experiencia atrás. Pero Matías, una pregunta ya para terminar, tengo ciertas preguntas. ¿Qué hábito hace Matías Ríos día a día para ser el hombre que es dueño de negocio, no ser operador, ser empresario? Tener un non-profit, estar haciendo networking, ser autor, dar conferencias, ayudar a personas, ayudar a hacer planes de negocio, traer gente que quiere tener una visión tal vez como tú, tener hijos que tienen criterio, otras nacionalidades, otras culturas, que ayudas a todas esas personas. ¿Qué hábito hace Matías Ríos para ser el hombre que es hoy en día? Mira, hay 3 principios que yo promuevo en mi libro Enfoque de Águila, que por cierto lo encuentran en Amazon, quienes nos están escuchando, Enfoque de Águila, y lo pueden comprar. Eh, el primero es que tienes que aprender cosas todos los días. Okay. Es aprender hoy no se trata ni de ir a hacer un curso ni un seminario, y válido totalmente ir a los seminarios, pero digo es que para aprender cosas nuevas estás a un clic de distancia. Pero que con base en lo que aprendes, hagas mejoramiento continuo. Entonces, mi hábito es aprender cosas nuevas todos los días, pero no se trata de aprender 10 cosas, es poder implementar una. Y voy a dar un ejemplo de mejoramiento continuo. Mejore una frase, un eslogan, un email, un formato tipo template, un formato que usted maneje para algo, una infografía que conceptualice algo que sea importante en su empresa y documentelo. Mejoramiento continuo es cambiar cositas pequeñas todos los días. Y cuando tú cambias 365 cosas en el año, pues al terminar el año tienes 365 pequeños mejoramientos que hiciste en tu empresa. Entonces, aprendizaje todos los días como base de la implementación, porque saber no sirve de nada si no implementas, para poder implementar mejoramiento continuo en tu negocio, aún en cosas muy pequeñitas. La mejor palabra, la mejor frase, el mejor eslogan, el concepto, el mejor video, yo qué sé. Pero la segunda cosa que yo promuevo mucho en mi libro Enfoque de Águila es tolerancia al error. Porque si tú te rodeas de gente, siempre van a haber errores. Errar es parte del proceso. Confucio dijo, se vale errar, no se vale repetirlo. O sea, aprendes del error, analizas el error, estudias el error y bloqueas tus procesos y procedimientos de alguna manera para que eso no se repita. Entonces, yo creería que esas serían 3 bases de hábitos míos, que son aprender cosas todos los días, implementar todo el tiempo y hacer mejoramiento continuo con esa implementación y tener tolerancia en tu equipo al error, pero monitoreando que los errores no se repitan. Creo que eso está en mi libro, está ampliamente desarrollado a través de las tácticas y estrategias que allí promuevo. Algunas son mías, otras son de otros. Pero en general creo que el camino hacia el éxito, y quiero decirte que yo me siento exitoso, y quiero decirte en qué sentido. Todos tenemos una versión del éxito, Carlos, todos. Cada cual tendrá su versión del éxito.
Alguien interpretará que es exitoso aquel que tiene millones. Alguien interpretará que es exitoso aquel que tiene una mansión y un Lamborghini. Yo no sé si eso sea éxito. Mi visión de éxito es, yo soy un hombre feliz, adoro a mi esposa, estoy orgulloso de la esposa que tengo, estoy orgullosísimo de los 2 hijos que tengo, son increíbles, me han dado unas satisfacciones que me llenan el alma. Wow. Estoy orgulloso de Bixplan, de los negocios que he creado, de los aprendizajes, de los errores que he pasado, de los fracasos, porque alguna vez me quebré y eso fue durísimo, todavía me arde el vientre, eso no se le quita a uno. Soy orgulloso del aprendizaje que hay, del camino recorrido. Me siento feliz como soy, me encantan los proyectos en los que estoy, así que me siento exitoso porque a mis 56 años soy bastante feliz con lo que tengo, lo que he logrado, lo que soy, lo que he construido, con el apoyo de mi familia, con el apoyo de las bases de donde vengo, con los principios y valores que me dieron mis padres y la familia en la que me levanté. Creo que hay un camino muy bien hecho que me encanta su resultado hoy, porque disfruto su resultado hoy. Estoy contento en lo financiero, quisiera más, siempre queremos más, pero tengo que darle el mérito que tiene lo logrado a esta fecha. Así que, como soy un hombre feliz con lo que tiene, como soy un hombre feliz con lo que logra, sinceramente yo me siento un hombre exitoso desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista económico. Wow, excelente. Justo en el capítulo anterior con tu esposa Sandra hablamos de justo tema sobre el éxito. Y yo le comentaba a ella que, como te dije, desde el 2019 nosotros con mi esposa empezamos a planificar cómo sería nuestro estilo de vida y cómo viviríamos. Queríamos que cuando tuviéramos un hijo, que por eso fue una de las razones que nos vinimos a Estados Unidos, queríamos poder criarlo nosotros. No queríamos ponerlo en un daycare, estar trabajando todos los días. No, queríamos tener nuestra empresa, poder que mi esposa lo criara, poder yo criarlo, estar presente, así como tú hiciste con tus hijos. Y poder tener un equipo de trabajo ahorita, mientras estamos haciendo este podcast, ellos están trabajando, poder tener una empresa. Tengo otra empresa adicional que al final de este podcast tengo una reunión con uno de los clientes que estamos haciendo un onboarding, poder tener otras formas de ingreso de dinero, pero también tenemos un non-profit que hacemos ayuda social en Perú, que lo digo de esta forma, es la carnada, como cuando personas que van a pescar van a entender, es la carnada que ponemos, la ayuda social, para poder llevar atrás el mensaje de Dios, decirle, mira, existe un Dios que te ama, que te quiere, que quiere que te puedas salvar y que puedas conectarte más con Él. Solamente eso. Y lo hacemos en Perú y me encanta mucho porque podemos tener todo eso, somos parte de todo eso, aunque nosotros no lo hacemos todo. Hacemos pequeñas partes de eso y poder tener una comunidad de empresarios como lo es PVP, poder tener relaciones con nuestra iglesia local que se llama Powerhouse Church, que está aquí en Katy, poder tener todo personas alrededor de nosotros que nos enriquecen. Tú, por lo menos tu sabiduría de negocios, de planes, nos enriquecen. Le conté a mi esposa el día de ayer lo que nos enseñaste y que me dejaste un poco pensativo con todo, que hasta luego me recordé de cosas que hubiese podido agregar allí a esa lista, que tal vez no agregué, dije, oh, yo no he hecho esto, y agregarlo, verdaderamente me enriquecen como persona, y quiero tomar este tiempo para agradecerte, Matías, porque tú eres parte de todo este círculo que me rodea, y que hacen que yo sea quien sea, y que pueda ser mejor continuamente. Tú decías algo, lo de Confusion, yo lo explico de esta forma y siempre se lo explico a los chicos que trabajan conmigo y tal vez ellos van a escuchar esta frase. Yo le digo, es válido que si tú vas manejando en una moto o en un carro, caigas en un hueco. Es válido, pero lo que no es válido es que vuelvas a pasar por esa calle y sabiendo que está el hueco allí, vuelvas a caer en el hueco. No es válido. Pero si vuelves a caer tranquilo, te vamos a dar gracias, pero la tercera vez ya no lo puedes volver a hacer. Entonces, les pongo ese ejemplo a ellos y ellos siempre se ríen cuando hemos cometido errores con clientes o inclusive errores con nosotros mismos. Pero quiero agradecerte, Matías, por estar con nosotros, pero antes de terminar, esta es la última pregunta para ti. ¿Qué libros recomiendas que personas que nos están escuchando puedan leer
¿qué recomiendas? ¿Qué libros te han ayudado a ti en tu formación empresarial, profesional, personal, matrimonial, como padre, que puedas recomendar a esta comunidad? Yo sé que obviamente el enfoque de Águila es el número uno, que lo podemos conseguir en Amazon, ¿correcto? Sí, no lo tenemos audible todavía, dijiste que lo estás trabajando. Sí, lo estoy trabajando, sí. Pero, ¿qué libros recomiendas? Mira, mi libro favorito, el libro número uno que yo recomiendo en el mundo de las finanzas personales, es El hombre más rico de Babilonia. Muy bueno. Y voy a explicar por qué. Ese libro tiene los consejos de los abuelos en términos de finanzas personales resumidos en un pequeño libro. Y la forma como el autor, que de hecho es americano, uno lee el libro y uno cree que ese libro es de por allá de Persia o de países árabes, por los personajes, ¿cierto? Arcad se llama el hombre más rico de Babilonia en el libro. De hecho, el nombre me encanta, Arcad con K. Y este libro tiene los 8 principios del oro. Y esos 8 principios, cuando uno los lee, son los abuelos y tu papá y tu mamá cuando te decían, no es tan difícil conseguir el dinero, lo difícil es conservarlo, haz que el dinero trabaje para ti, haz que cada peso sea como un soldado que trabaja para ti, te trae rendimientos. Y cuando lo lees es tan fácil de entender que es para niños, es para dummies, lo entiende un niño de 10 años. Pues mi libro número 1 recomendado porque creo que antes que proyectar cualquier éxito empresarial y antes de ir y definir un mercado específico en el que vas a buscar ser exitoso, sea vender empanadas o sea vender casas, el punto es que tienes que estar preparado mentalmente para administrar esos excedentes financieros y esa riqueza que la actividad te entrega. Son principios básicos y elementales de finanzas personales que son la base fundamental para luego administrar la riqueza que tu negocio te dé. Ese es el número 1, el top. Hay un segundo libro que me fascina, que se llama El millonario de la puerta al lado. ¿Por qué me encanta ese libro? Porque este libro te ayuda a dejar de pensar como el latino típico con estereotipo. ¿Cuál es el latino típico con estereotipo? El que es estrato 3 y quiere vivir con estrato 4, el que es estrato 5 y quiere vivir en estrato 6. Es decir, me termino gastando la plata que me gano por año en vivir en un estrato más arriba del que estoy realmente. Cuando debería ser al contrario. Este libro te dice, si eres estrato 4, vive como estrato 3. Si eres estrato 3, vive como estrato 2, para que puedas construir dinero en el tiempo, hacer algo con él, pero sin necesidad de estar aparentando. El millonario a la puerta de al lado te dice, ahí enseguida puede que viva un millonario de verdad, y vamos a definir millonario, que tiene más de $1 millón, pero que simplemente tiene más de $1 millón y le importa 5 estar aparentando con el carro más lujoso, el bolso más lujoso o la casa más lujosa. Él es millonario para sí mismo. Ser millonario para ti, por tu tranquilidad, por tu paz emocional, y que incluso es una herencia muy buena que le da uno a los hijos. Yo eso lo logré, transmitirle a mis hijos el sentimiento de la responsabilidad por el dinero, la propensión a ser especialistas en su área y considerar la opción de ser empresarios, no presionados, sino ellos verán cuando quieren tomar ese rumbo. Pero sobre todo el tema de no tener y no vivir de apariencias, sino si eres estrato 5, vive en el 4. Eso lo logramos con nuestros hijos hasta la fecha. Entonces, esos 2 libros me parecen maravillosos y obviamente seguiría tal vez con Un padre rico, padre pobre, que me parece un libro básico, interesantísimo, igual que El cuadrante del flujo de dinero, que también es de Robert Kiyosaki. Es un cuarto libro que yo podría recomendar bastante bien. Y hay un libro que me encanta que se llama Bueno, Bonito y Carito, que es de David Gómez Gómez. Bueno, bonito y carito. Bueno, bonito y carito. Te lo súper recomiendo. Es un libro maravilloso que te ayuda a pensar ya como empresario en cómo defender tu precio, en cómo defender tu propuesta de valor y cómo aprender a no ceder a las tentativas de dar descuentos o vender barato. Eso es muy, muy importante. Es un libro maravilloso que hizo David, que incluso le está viviendo aquí en Houston en este momento. Es colombiano, residenciado legalmente en Estados Unidos. Creo que es un libro que vale mucho para que la gente lo lea. Y adicionalmente, pues por supuesto, les recomiendo leer Enfoque de Águila, que es un libro en el que invertí mucho tiempo tratando de explicar, y se logró, cómo hacer negocios exitosos en Estados Unidos. Bueno, Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido
un tiempo excepcional tenerte aquí en este podcast Warriors por siempre. Quiero agradecerte delante de todos por todo lo que estás haciendo a la comunidad, por todo lo que estás haciendo a través de tu experiencia y por todo lo que estás haciendo con tu conocimiento. Gracias por este tiempo y familia de Warriors por siempre, quiero decirte que gracias por sintonizarte una vez más con este capítulo y por favor te pido que compartas porque tal vez habrán familias, habrán personas dentro de tu comunidad que necesiten escuchar lo que acabamos de hablar. Gracias por todo, Dios te bendiga y que pases un excelente día. Saludos.